Así que bueno, hermano, estamos contentos por eso. Vamos a ir a la palabra, hermano. Hoy día tuvimos un culto precioso por la mañana, ahí en el templo central, gracias a Dios. Así que, hermano, hoy día no tiene por qué ser menos cuando necesitamos más de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a la escritura, hermano, a Primera de Samuel. Por favor, vamos a estudiar la escritura. Vamos a desarrollar esta idea preciosa, hermano, de cómo muchas veces nosotros nos olvidamos de la presencia de Dios. Hoy día estuvimos planteando sobre cómo Sansón lamentablemente desobedeció a Dios y perdió lo que era importantísimo en su vida, que era el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Entonces vamos a estudiar eso sobre la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. En 1 Samuel capítulo 4, hermano, vamos a hablar sobre algo que sucedió en los tiempos de Elí y en los tiempos de Samuel el profeta y también el juez y sumo sacerdote que Dios le permitió cumplir esos 3 ministerios o esos 3 llamamientos en su tiempo, hermano. Vamos a dar lectura a la escritura en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice amén. 1 Samuel capítulo 4, bueno, y saludamos a todos los hermanos que están conectados, hermano. Ahí están esas ovejas de Palpalá, ¿cierto? Por ahí creo que hay algunos más. Amén, que Dios bendiga a todos los hermanos y a las hermanas que están escuchando. Bueno, dice así la escritura, hermano. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. 4.000 israelitas murieron en manos de los filisteos. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, y estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. La alegría era desbordante en el pueblo de Israel. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, porque los filisteos sabían que había un arca que tenían los israelitas, los hebreos, y que les daba la victoria porque Dios estaba en medio de ellos. Los filisteos sabían que eso estaba ahí. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Antes habían muerto 4.000, ahora 30.000. Es importante tener la presencia de Dios, hermano, porque la mortandad siempre va a ser mayor. Esto es importante, hermano. Luego dice la palabra, yo creo que nunca había leído todo este capítulo, ¿verdad? Pues tiene una cara de aburrimiento, hermano. Dice así la palabra: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Ya no era un grito de júbilo, este era otro tipo de grito. Gritó cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de
Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue ya gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, imagínense, su preocupación no estaba por sus hijos, estaba por el arca de Dios. Por eso detalla esta palabra, esta frase. En ese momento el arca de Dios había sido tomada, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado, en pocas palabras, era gordo, para que lo pueda entender, amén. Viejo y gordo, viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Imagínate la noticia, por hermano, se le adelantó el parto. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada en la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada en la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Cierra sus ojos por un momento. Dios, te damos gracias en esta noche por tu bendita y gloriosa palabra, Dios. Solamente el relato ya nos hace entender lo importante, lo que es tu presencia, Dios mío, en medio de tu pueblo. Señor, en estos tiempos donde se ha llenado de emocionalismo, el cuerpo de Cristo, Dios mío, donde nos reconocen lo que es presencia de Dios, presencia del Espíritu Santo, se ha intercambiado la gloria del Dios eterno por gloria de hombre. Y por eso, Padre, queremos aprender a través de tu palabra lo importante de tu presencia, para poder cuidarla, para poder mantenerla y para poder de alguna u otra manera respetarla. Y saber, Dios mío, que tu gloria se puede ir, como pasó en el tiempo de los hebreos, cuando lamentablemente fueron a luchar contra los filisteos y perdieron la batalla, Dios. Y lamentablemente se fue el arca también con los filisteos, con sus enemigos, porque ellos habían descuidado la presencia de Dios. Te doy gracias en esta noche, te ruego que me uses una vez más para la gloria y la honra de tu santo nombre. Dame la sabiduría, el entendimiento, la claridad, para poder entregar a mis hermanos, a la familia en Cristo, tu palabra, y seamos todos edificados a través de este mensaje, que en esta noche, desde luego, nos va a hacer tanto bien a cada uno de nosotros. Te damos gracias a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén, hermano. Amén. Tome su asiento. Si va a dormir, hermano, no ronque. Lo único que le pido, por favor, bueno. Lo único que le pido, que no se ponga a roncar, hermano. Amén. ¿Todo bien? ¿Está la transmisión bien, hermano? Amén. Bueno, hermano, mire, le voy a explicar un poquito la historia para que la pueda entender, para que entremos en contexto. Mire, acá, la primera carta de Samuel se desarrolla con la historia del nacimiento de Samuel. Ustedes entenderán que la madre de Samuel era Ana, ¿sí o no? Luego entendemos también que su padre era Elcana, ¿sí o no? Y también tenía otra madrastra, en este caso entendamos así, que era Penina. Había una gran discusión entre ellas porque Penina era una mujer muy fértil y tenía varios hijos y había hecho feliz a Elcana, porque obviamente todo hombre quiere ser padre, ¿cierto? Y cada madre quiere ser madre. En este caso, la angustia que había en Ana llevó a que ella se acercara a la presencia del sumo sacerdote Elí y pedir oración para que Dios pudiera concederle a ella la posibilidad de ser madre. Es ahí cuando aparece el profeta Samuel. Nace Samuel, ella había hecho una promesa de dedicar a Samuel dentro del templo, dentro del lugar donde se adoraba a Dios, y lo entrega en manos del sumo sacerdote Elí, donde el sumo sacerdote Elí menciona una palabra que tenía dos
y Finés. Bien, para que usted entienda la historia. Bueno, esta familia, paralelamente a la vida de Samuel, esta familia era una familia que lamentablemente había dejado de hacer la voluntad de Dios. La palabra dice en 1 Samuel capítulo 3 verso 1 que el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entiéndase, no había palabra, estaba la ausencia de la visión de Dios. En pocas palabras, no había la forma de caminar dirigido por Dios. Eso era culpa del sumo sacerdote Elí. El sumo sacerdote tenía el deber, la obligación de poder mostrarle a Israel lo importante de servir a Dios y de temer a Dios. Pero el sumo sacerdote había descuidado, no sabemos si por su edad o por su pecado, la presencia de Dios. Cuando no hay presencia de Dios, hermanos, se pierde la visión. Entiéndalo. Cuando no hay presencia de Dios, se pierde la palabra. Eso es importante, la presencia de Dios. Si la presencia de Dios, hermano, no es para que andemos hablando en lengua, para que andemos danzando o andemos jacareando como gallina dentro de un gallinero. No, hermano. La presencia de Dios es para que la palabra de Dios permanezca y la visión de Dios nos mantenga siempre siguiendo el camino correcto. En esta familia, la visión se había ido. La palabra escaseaba. En pocas palabras, por causa de su pecado, lamentablemente, Dios se tuvo que alejar de ellos. Pero había un hombre llamado Samuel, el profeta. Es lo paralelo a lo que estaba pasando en nuestra familia. Él estaba en medio de esa familia. Pero dése cuenta que es importante saber esto, porque siempre va a haber alguien que quiera buscar de Dios. Siempre va a haber alguien que va a consagrarse para Dios, que se va a dedicar para Dios y va a querer hacer las cosas bien para Dios. Eso es lo que representa Samuel en esta familia. Me imagino que aquí queremos todos hacer las cosas bien, ¿verdad? Amén. Me imagino que aquí, aunque todos nos llamamos diferentes, todos queremos tener las características de Samuel, el profeta. Amén. Este hombre se caracterizó por hacer las cosas bien. Y la Biblia dice que, en el verso 2 del capítulo 3, que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a encurecer, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde dormía Samuel? En el templo de Dios. Igual que a usted le gusta venir a la iglesia a servir a Dios, ¿no? A la congregación. Le gustaría quedarse a dormir. Le diría, hermana María, no terminemos el culto porque es muy temprano, quiero seguir alabando a Dios, son las 1 de la madrugada, quiero estar hasta las 5, se le fue el gozo a todos. Algunos están escuchando la palabra y ya quieren puro rajar, como dicen algunos, ¿no? Quieren puro volar de aquí. ¿Pero por qué? Por falta de presencia de Dios, hermano. Por falta de visión, por falta de palabra. Por eso a muchos no les interesa estar involucrados con las cosas de Dios, porque les falta palabra. Le falta presencia de Dios, le falta visión. Porque una persona con visión busca solamente agradar a Dios, buscar cómo desarrollar un trabajo y una obra para Dios. Tan importante esta historia, hermano. Bueno, Elí se va a dormir, estaba viejito, el viejo, y gordo, dice la palabra también, porque era pesadito, era gordo. Igual que muchos pastores de la visto, esos guatones que hay dentro de la iglesia, ¿no? Más los obispos andan así con el púlpito integrado en el cuerpo. Así una panza, hermano. Porque eso no ayuda nunca, no busca nunca de Dios, pues, hermano. Un hombre de Dios tiene que mantenerse íntegro. Obviamente no estoy hablando de un aspecto físico, estoy hablando de una conducta alimentaria. Porque uno como cristiano sabe que tiene que buscar agradar a Dios. Y un hombre de Dios que tiene que estar consagrado para Dios, ayuna y ora, supuestamente, ¿no? Este hombre había descuidado todas las áreas de su vida, no tan solo la búsqueda de la palabra, la presencia de Dios, sino también su aspecto físico. Por eso la Biblia acá lo detalla. ¿Y qué dice la Escritura? Si lo dice acá Dios, no lo digo yo, hermano. ¿Qué dice la palabra que tenía este hombre? ¿Qué es lo que era? ¿Era delgadito o era gordo? Era pesadito, ¿no? Dice que era viejo y pesado. Era gordo. En pocas palabras, había descuidado todo. Cuando una persona, hermano, descuida todas las áreas de su vida, y principalmente la de Dios, comete estos errores. Se descuida en todas las áreas. Yo no estoy diciendo nada, hermano, contra la gordura para que no me vayan a malinterpretar. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que cuando alguien se descuida de la presencia de Dios, también se descuida en todas las áreas de su vida. ¿Me está entendiendo, no? Sí. Por eso es que a veces los obispos usted lo ve con así una panza. Por eso ya no le interesa ayunar, no le interesa vigilar, no le interesa leer la palabra, pierden todo interés por Dios. Y eso significa pierden todo interés en sí mismo. ¿Me entiendo, no? Sí. Entonces en ese momento Samuel, hermano, estaba durmiendo, Elí también, el sumo sacerdote estaba durmiendo, porque en ese tiempo dormían los que trabajaban en el templo. En el templo había un lugar dedicado, estaban los atrios, los lugares donde se dedicaba
¿cierto? Un lugar, un espacio para que vivieran los que trabajaban y ministraban en el templo. En este caso, la familia sacerdotal tenía su espacio en el templo. Por eso dice que dormía en el templo Samuel. Y en ese momento dice la palabra que Elí comienza a darse cuenta que consecutivamente Samuel lo iba a despertar. Él le decía, Señor, ¿me estás llamando? Y en un momento donde en más de 3 oportunidades, la Biblia dice que Elí entendió que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Cuando Dios llama a alguien, hermano, lo primero que va a hacer es sellarte con la zarra del Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, es la presencia de Dios. El Espíritu Santo, cuando Dios te llama, va a venir a hacer morada en tu corazón. ¿Se entiende o no? Eso es tan importante, la presencia de Dios en la vida de uno, hermano. Usted descuide lo que Dios le ha dado y usted va a perder todo en su vida. Pero absolutamente todo. Es tan importante la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, hermano, nos va a guiar. Nos va a llevar a tomar buenas decisiones. A saber lo que es bueno y lo malo. Lo que debemos y no debemos hacer. La presencia de Dios cumple ese propósito. ¿No lo dice claramente Jesús? Que Él nos enseñará todas las cosas. Que Él nos guiará, que incluso el propósito, como dice Juan en el capítulo 16, capítulo 14 del Evangelio según San Juan, que el Espíritu Santo tiene un solo propósito, convencer al mundo, al hombre, de pecado, de justicia y de juicio. Por las palabras del Espíritu Santo, la presencia de Dios, hermano, en un hombre y en una mujer, lo lleva a hacer las cosas bien. Es ahí cuando nosotros nos preguntamos qué pasa con muchos hermanos, como decía nuestro hermano Hugo, ¿por qué los hermanos no vienen por falta de presencia de Dios? No hay otra respuesta. Por falta de búsqueda de Dios. Cuando alguien falta un culto es por falta de búsqueda de Dios, hermano. Así de simple y así de corta. Porque si la presencia de Dios estuviera en él o en ella, la prioridad, ¿sabe cuál sería? Ir al templo. Ir a buscar de Dios. Estar en las cosas de Dios. Hermano, muchas veces nosotros nos hemos acomodado a nuestros propios pensamientos y nuestras propias intenciones. Por eso el libro de Proverbios capítulo 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia, fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué Él hará? Así termina el texto. ¿Qué Él hará? En pocas palabras, hermanos, si nosotros seguimos confiando en nosotros mismos y no nos hacemos dependientes de la presencia de Dios, no vamos a hacer las cosas bien. Samuel, el profeta, hermano, estaba sumamente bien. Dios lo llama, Dios lo llena de su presencia. El verso 11 dice, esta manera, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Acá ya estaba Dios preparando un plan. Ya estaba preparando todo para que los filisteos, los enemigos de Dios, vinieran y se llevaran el arca. Y el profeta Samuel escuchó todo esto. En el verso 12 del capítulo 3 de 1 Samuel dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Dios había dicho que algo grave iba a pasar en la casa de Elí. Porque la presencia de Dios es importante. La presencia de Dios te lleva a encontrarte con las bendiciones de Dios, pero la ausencia de la presencia de Dios lleva a que se empiecen a acercar las maldiciones, los problemas, las dificultades. Lamentablemente todas aquellas cosas que no queremos que nos acontezcan comienzan a pasar por falta de presencia de Dios. ¿Saben lo que detenía? La maldición, los problemas, la dificultad de la casa de Elí era la presencia de Dios. La presencia de Dios no estaba y Dios dijo, ahora va a comenzar a ver lo que es caer en las manos de un Dios vivo. Dura cosa, dice la palabra, es caer en las manos de un Dios vivo. Así que toma en serio el Evangelio, hermano. Tómalo en serio. La Biblia dice que en aquel día Dios cumplirá todo lo dicho sobre la casa de Elí. En el verso 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Elí sabía lo malo que estaba haciendo, ¿o no? No tan solo él, sus hijos. Él sabía que había cosas que se estaban haciendo mal, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. En pocas palabras, veía que sus hijos eran unos tremendos delincuentes y Elí no hacía nada. Se cerraban los ojos cuando veía que sus hijos hacían cosas malas. que hacía Elí? Cerraba sus ojos. Hacía el viejo y el gordo y no hacía nada. Muchas veces nosotros cometemos errores como eso. Permitimos actitudes, permitimos lamentablemente acciones de nuestros hijos que no debían realizar. ¿Por qué? Porque son hijos o hijas de Dios. Nosotros tenemos que poner los frenos, los límites. Elí no los puso y juicio cayó sobre su casa por la falta de la presencia de Dios. Eso te lo voy a decir en todo el mensaje. La Biblia dice
que en ese momento Elí no estorbaba a sus hijos, que siguieran haciendo lo malo, que siguieran haciendo lo que ellos querían. En el verso 14 dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. En pocas palabras, el juicio estaba decretado. Dios es el único que decreta y es el único que declara porque tiene toda la autoridad para hacerlo, nosotros no. Y Dios en ese momento decretó, hermano querido, que jamás se expiara ni por ofrenda ni por sacrificios el pecado de Eli y su familia. Tremendo. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Adivine quién tenía que abrir las puertas, el sumo sacerdote. ¿Y lo estaba haciendo quién? El profeta Samuel, que también era sacerdote. Y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Y en ese momento es cuando Dios le había dicho a él, aquí, ¿se acuerdan cuando Dios lo había llamado a Elí? Él sabía también como hombre de Dios, como sumo sacerdote, que también le tenía que haber dicho algo a Dios. Y por eso le pregunta en el verso 16, en el verso 17, y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin escribirle nada, sin encubrirle nada. Entonces le dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, porque cuando está la presencia de Dios, Dios respalda a ese hombre y esa mujer. Por eso, hermano, es tan importante y a la misma vez tan peligroso no tener la presencia de Dios. Porque un hombre con presencia de Dios puede decir algo, hermano, y Dios lo va a respaldar. ¿No le ha pasado a usted muchas veces que a lo mejor usted ha dicho cosas que en el momento no consideró que Dios lo tenía a lo mejor en cuenta y usted se dio cuenta que Dios lo respaldó? ¿No le ha pasado, hermano, que muchas veces a lo mejor en un momento en particular usted dijo algo o de alguna manera hizo algo y Dios lo respaldó totalmente lo que estaba haciendo? Amén. Eso es por la presencia de Dios, no es por nosotros, por la presencia de Dios. Por eso es tan importante la presencia de Dios. Y eso no significa, hermano, lengua ni dones del Espíritu. Estoy hablando de la presencia de Dios, que no es lo mismo. ¿Se entiende, no? En ese momento, hermano querido, dice la palabra que sucede todo esto. Samuel creció, Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Dios le hablaba constantemente a Samuel. Yo le pregunto, ¿Dios le habla a usted? Es que no me habla, pastor. Está buscando que te hable. O siempre te escuchas a ti mismo. Porque hay algunos que van al espejo y le dicen, ¿qué hago? A ver, Alberto, ¿qué hago? Porque algunos se escuchan a sí mismos, porque no escuchan a nadie. Y si tiene que hablar al espejo, ¿vio? A ver, ¿qué pasa, Alberto? ¿Qué hago? ¿Sigo haciendo esto o no lo sigo haciendo? Y Alberto, como le gusta lo que está haciendo, dice, sí, sigue haciéndolo, se lo está haciendo bien. ¿Pero qué le pregunta a Dios? Dice la Biblia que nuevamente Samuel se encontró con Jehová en Silo. Y Dios le habló por palabra. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un Dios, Dios también tiene una boca. ¿No lo cree? Bueno, entonces usted no puede tener un Dios que no le hable. Lo que pasa es que algunos creen que Dios aparezca como un ventrílogo hablándole de la nada. No, usted tiene que buscar que Dios le hable. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo está buscando que Dios le hable? Y pregunta, ¿Dios le habla? Porque si Dios le hablara, haría las cosas bien. ¿O crees que tu Dios te va a decir, sigue pecando, sigue haciendo lo malo? ¿Ah? Porque parece que a algunos el Dios que le habla es otro Dios. Porque siempre Dios nos va a hablar para hacer las cosas bien. ¿No lo creen? Amén. Samuel es lo paralelo que pasaba con Elí. Elí había dejado de escuchar palabra de Dios, no tenía visión, pero Samuel por otro lado tenía palabra de Dios y tenía visión. Es ahí, hermano, cuando entramos en la historia que hemos leído. Todo este escenario estaba preparado para que se cumpliera el juicio sobre la casa de Elí. Por eso murieron los dos hijos cuando estaban trasladando el arca al campamento. ¿Se recuerdan que primeramente Israel había salido a pelear contra los filisteos y habían muerto 4.000
es llevarnos el arca con nosotros. Porque donde quiera que el arca está, Dios nos respalda. Pero el problema es que ellos se habían olvidado que había un juicio sobre la familia de Elí. Y la presencia de Dios no estaba con ellos. Aunque estuviera el arca, la presencia de Dios no estaba con ellos. Porque algunos creen que venir a la iglesia, ya estoy seguro aquí. Algunos creen que, porque está ayudando al hermano por mí, estoy seguro. O porque mi mamá está orando por mí, estoy seguro. No, hermano, no te equivoques. La presencia de Dios tiene que ser personal en cada uno de nosotros. Tú tienes que buscar el respaldo, que Dios te guarde y que Dios te proteja. Tú. No tienes que depender de lo que hace el que está al lado. Quizás tú te vas a alimentar de la bendición que el otro tiene, pero tú tienes que tener primeramente la obligación de buscar de Dios. Y Israel dependía de que del arca. Como el arca está aquí, Dios nos va a defender. Como el arca va con nosotros, Dios nos va a ayudar. Y en este caso no fue así. Se llevaron el arca, se llevaron a los dos carnales que tenía como hijo Elí, Ofni y Finés, ¿cierto? Porque no nos creían que no hacían las cosas bien. Se lo llevan, Dios lo dejan vergüenza, los matan a los dos. El arca se la lleva capturada los filisteos. Lamentablemente, detrás de todo eso, la mujer de uno de estos carnales muere, dando a luz. Y dijo, Icabod, porque quedamos sin gloria, porque el arca de Jehová se ha ido de la casa de Israel. Tremendo, hermano. ¿Te imaginas que un día te griten, Icabod, sin gloria? Imagínense, porque la gloria que nosotros portamos o que nosotros tenemos es la presencia de Dios, hermano. ¿Cuánto están valorando la presencia de Dios? Israel no la valoró por nada. Por eso yo siempre le digo a la congregación, nosotros lo que valoramos es la presencia de Dios con nosotros. Si Dios no estuviera con nosotros, hermano, no haríamos nada. No avanzaríamos ningún paso. Por eso lo que nosotros valoramos es la presencia de Dios por sobre cualquier cosa y la cuidamos. Porque sabemos que sin presencia de Dios, nada de lo que hagamos, o queremos hacer, o proyectemos hacer, podrá salirnos bien si Dios no está con nosotros. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Buscar que la presencia de Dios permanezca. Y no seamos como esta mujer que gritó sin gloria y Icabod. Tremendo, hermano, la situación, ¿o no? Hay gente que cree que tiene presencia de Dios porque habla en lengua. ¿Hay esa gente, no? Se muerde la lengua para hablar en lengua. Bueno, son más carnales que el diablo, pues, hermano. Si es verdad, uno para hablar en lengua se muerde la lengua. Pero no significa que tengan presencia de Dios, pues. Porque si realmente, hermano, tuviera presencia de Dios en esas personas, haría las cosas bien. Servirían a Dios con todo el corazón, serían amantes de la obra, servirían con ahínco, con interés al Señor, sin límite, sin cansancio, sin deseos de lo mundano, sino de lo espiritual. Serían todo lo contrario a un Icabod. Serían un Ebenezer, donde está la casa de Dios. Israel, hermano querido, lamentablemente perdió todo respaldo del Señor, todo respaldo. Quedaron sin la presencia de Dios. Mataron a 30.000 hombres creyendo ellos, iban con la seguridad y contentos, ¿no? Y gritaron con júbilo, ¡aleluya! ¡Va el arca con nosotros! ¡Qué bendición! Aquí va a resultar. Es que algunos son así, ¡qué bueno, el pastor va con nosotros! Y como que yo tendría que darle gloria a ellos, ¿o no? Ahora usted es seguro porque otro tiene presencia de Dios, pero usted tiene que estar seguro porque usted la tiene la presencia de Dios. ¿Sí? Pero alguna gente que se aferra tanto, otros se ha dado cuenta, ¿no? Y creen que esto se traspasa, como que algunos, como los predicadores de hoy, recibe, dicen algunos. ¿Qué vamos a dar, hermano? Si todo lo que hemos recibido es de parte de Dios. Amén. Si la gloria viene de parte de Dios, nos dice el apóstol claramente cuando Lucas escribió a Teófilo en la primera carta, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice, recibiréis poder, en el verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. ¿No dice Juan capítulo 14, versículo 26, que Él iba a dar al Consolador, al Espíritu Santo de la promesa? El hombre, nadie puede traspasar presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios viene de Dios. Eso es importante entenderlo, hermano. Porque hay gente que cree que tiene presencia de Dios y no tiene presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que hablar por ti. No tú tienes que hablar de la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que hablar por ti. Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú emprendas, Dios lo respalde. Que todo lo que tú digas, Dios no deje caer ninguna palabra de tu boca en tierra. Que todo lo que tú estás transmitiendo, Dios lo pueda respaldar totalmente y sea tan evidente que la gloria de Dios está contigo, es porque está la presencia de Dios, hermano.
¿Se entiende o no? Valore la presencia de Dios, hermano. Valora la presencia de Dios. A ver, yo le pregunto a los hermanos que están acá, ¿cuántas veces me han escuchado hablar en lengua alguno acá? Nunca. Y veamos si algún día me escucha. ¿Y sabe por qué? Porque yo, cuando busco del Señor en los secretos, gime mi alma. Y la Biblia dice que el que habla en lengua habla misterios con Dios. En pocas palabras, lo que yo deseo hacer en secreto, Dios me lo va a recompensar en público. Cuando hay presencia de Dios, Dios no te va a exhibir. Lo que Dios va a hacer es poder respaldarte, amado hermano. Usted tiene que entender una cosa, acá no se trata de los dones espirituales, que se trata de la presencia de Dios, que no es lo mismo. ¿Cuánta gente chismosa usted no ha escuchado hablar en lengua? ¿Cuánta gente mentirosa no ha escuchado hablar en lengua? Ah, se ríe que es verdad, pues. ¿Ah? Gente que de acá se va danzando y después sigue bailando en los boliches, ¿sí o no? ¿Ah? Si es verdad, pues, hermano. ¿Por qué? Porque no se trata de dones, se trata de presencia de Dios, hermano. Presencia de Dios, y eso es lo que hay que buscar como iglesia, como congregación, como ministerio. Es la presencia de Dios la que nos tiene que respaldar. O si no, nos va a pasar como le pasó a los hebreos, que fueron a la batalla creyendo que Dios estaba con ellos cuando Dios no estaba con ellos. Dios lo había abandonado, hermano. Aunque estaba el arca, presente. ¿Y saben lo diferente de esto? Y con esto voy a estar terminando, gracias a Dios, dijeron los sin presencia. ¿Ah? Pasó lo diferente, hermano. Dice la palabra que después que pasó todo esto, esta mujer gritó Icabod cuando estaba obviamente dando a luz. En su último suspiro gritó Icabod, porque ha sido tomada el arca de Dios, sin gloria quedó Israel, fue traspasada. Dice la palabra en el capítulo 5 que en ese momento los filisteos se llevaron el arca de Dios, y miren dónde se la llevaron. Dice la palabra que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer. ¿Usted sabe lo que significa Ebenezer? ¿Ah? Significa roca o piedra de ayuda. En pocas palabras, la casa de Dios. No dice la palabra que nosotros tenemos que estar sentados en la roca. ¿Quién es la roca? Pregunta. Jesucristo. Hermano, si nosotros no estamos en la roca, no estamos en el lugar correcto, vamos a estar sin la presencia de Dios. Amén. En este caso, la arca de Dios fue traspasada, fue llevada, fue sacada desde Ebenezer a Asdod. ¿Sabe lo que es Asdod? ¿Sabe lo que significa Asdod? Fortaleza. Y esa fortaleza, amado hermano, es la casa del diablo. El enemigo. Porque o somos de Dios o somos del diablo. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Acá no hay términos medios. Aquí usted no puede ser neutral. Hay gente que cree y dice, me alejo de Dios y bueno, yo hago mi vida lo que quiere. Soy un hijo del diablo. Es así de simple, hermano. Acá no hay términos medios. O somos de Dios o somos del diablo. Esta arca fue traspasada en el lugar donde estaba la casa de Dios, donde estaba la roca segura, donde abundaba la presencia de Dios. Fue quitada de ese lugar por los enemigos, llevados a Asdod, que era el lugar de la fortaleza del diablo, porque ahí tenían un dios que se llamaba Dagón. Y me decir, estos caras duras de los filisteos llevaron el arca de Dios al templo de Dagón. Y como la presencia de Dios es característica y no se puede asemejar con ningún dios, miren lo que pasó, se lo voy a leer. Y tomaron en el verso 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Mira qué carnal, ¿eh? Y cuando al siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón, y lo volvieron a su lugar. En pocas palabras, el Dios quedó en tierra. Porque cuando hay presencia de Dios, hermano querido, escúcheme bien esto, cuando hay presencia de Dios, no hay nadie que pueda quedar en pie. No hay diablo, no hay demonio que se puede quedar en pie delante de la presencia de Dios. Por eso, hermano, usted cuando esté lleno de la presencia de Dios, van a venir endemoniados, van a venir gente, hermano, exorcizada, va a venir gente tremendamente con ojos rojos, con ojos de demonio, hermano querido. Pero si usted hay presencia de Dios, el diablo va a tener que caer. Eso es lo que hacía Jesús, ¿se acuerdan, no? Con los dos de Gadara. Dice la palabra que ellos se postraron delante de Jesús, pues. Y ahora no, algunos le hacen la entrevista. Hola, demonio, ¿de dónde vienes? ¡Vengo del infierno! ¿Qué viniste a hacer del infierno acá? Explícanos, háblanos. Dinos, decláranos lo que viniste a hacer. Me engañaron esta para que fuera prostituta. Y la otra dice, sí, soy prostituta.
Hoy día le hacen entrevistas a los demonios. Pues. Parece irrisorio lo que estoy diciendo, pero la verdad es ridículo. Porque cuando hay presencia de Dios, hermano, el demonio se tiene que inclinar. El diablo no puede permanecer en pie. Hermano, no hay forma que un ente espiritual, que una entidad, una identidad diabólica pueda manifestarse en este lugar si nosotros no tenemos presencia de Dios. Acá si no hay presencia de Dios, el diablo no puede hacer nada, pues, hermano. A ver. Pregúntale a la iglesia alguna vez, ¿usted ha visto algún endemoniado? Ninguno, hermano José lleva un tiempo conmigo, ¿no? ¿Alguna vez, hermano? Y si habría, ya lo agarramos a palo y lo sacamos para afuera. No hacemos. Aquí con Chu, acá, espectáculo al diablo no le vamos a permitir, hermano. Si quiere bailar, que te vaya a hacer el endemoniado afuera, hermano. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que cuando hay presencia de Dios, no hay manera de que los demonios, hermanos, se manifiesten. A veces los hermanitos, ¿se acuerda el hermano José cuando decían que la hermana tenía, no vamos a nombrarla porque está saliendo a nivel internacional? ¿Ya? La hermana decía que tenía demonio. Y no tiene demonio, tiene rebeldía. ¿O no? No es demonio, eso es rebeldía, hermano. ¿Ah? Pero siempre le echan la culpa ¿a qué? A los demonios, pues. El pecado de las personas siempre lo tienen culpable los demonios o el diablo. Siempre es pobre diablo y pobre demonio. Y los diablos y los demonios dicen, ay, ¿por qué me están echando la culpa a mí si yo no he hecho nada? He estado tranquilito acá en mi cueva. Porque lamentablemente la gente no entiende lo que es presencia de Dios, pues, hermano. Hermano, José se ríe porque es verdad. Si él sabe que yo le dije esto al hermano, ¿no? Se lo dije en la cara. Pues yo tengo pelo en la lengua, pero es que es la verdad. No era demonio, era rebeldía. Entonces, hermano, en este momento, ya con esto voy a estar terminando, gracias a Dios, dijeron los Dalilos. Entonces la Biblia dice que cuando el arca, hermano, llegó a ese lugar donde tenían dedicado al templo a Dagón, y Dagón, la imagen, cayó en tierra y todo, me imagino a los filisteos. ¿Qué pasó? ¿Quién empujó acá? Que son rebeldes, ¿no? Son falta de respeto que votaron al dios Dagón. Y ellos no se dieron cuenta que era Dios, que era la presencia de Dios. Luego la palabra dice que cuando al día siguiente todos fueron y encontraron el arca postrada. Y volviéndose a levantar de mañana, el día siguiente o el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Ah, mira, allá, acá Dios se fue duro, ¿o no? Le quitó las palmas de las manos. Luego dice la palabra que también quedó sin cabeza. En pocas palabras le quedó el puro tronco. ¿Sabe lo que quería demostrar Dios? Lo importante de tener la presencia de Dios. Hermano, todas estas cosas pasan cuando está la presencia de Dios. Hay cosas maravillosas que pasan cuando... Usted por eso ve a los apóstoles, hermano, en el libro de Hechos, capítulo 1 en adelante hasta finalizar el capítulo 28, hermano querido, porque 28 capítulos, usted sabía que tenía el libro de Hechos. Ay, pensé que tenía 40, pastor. Estáis leyendo otra cosa en el libro de Hechos. Y la Biblia dice que en ese momento todos los relatos de los apóstoles era poder de Dios, era presencia de Dios, ¿sí o no? Donde iban los cojos se sanaban, donde iban los ciegos veían, donde iban los paralíticos eran levantados, donde iban Dios hacía algo porque iba la presencia de Dios con ellos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que buscar, que la presencia de Dios nos respalde, hermano. ¿Se acuerdan lo importante de tener la presencia de Dios? Israel la perdió, pero por su pecado, por sus faltas, por cometer errores, por hacer lo equivocado, hermano, por no hacerle caso a Dios. Ausencia de palabra es ausencia de visión de Dios, entiéndalo. Hermano, usted no quiere entender a Dios si primeramente no se entiende a usted mismo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de qué, de la doctrina, lo prediqué acá, ¿se acuerdan, no? Porque palabra, hay gente que se desconoce a sí misma, no se conoce. Y es medio loco eso, ¿no? Cuando alguien le pregunta, oye, soy lengua larga. ¿Yo? ¡Ay, no! ¿Bueno? Soy bueno para chupar. ¿Yo? ¿Ah? No, como que se hace que como estoy hablando de otra persona, ¿no? Pero yo digo que hay gente que no se conoce a sí misma, pues. Le dicen, oye, soy tremendamente mentiroso. ¿Perdón? Me estaba hablando a mí. Creo que te equivocaste, persona. Y la más mentirosa que el diablo, por hermano. Bueno, si hay gente así, que no se conoce a sí misma. Y es verdad, por hermano.
presencia de Dios te va a llevar a conocerte a ti mismo y a conocer a Dios. Israel, hermano querido, perdió el arca. Bueno, te termino la historia, hermano. Te la voy a redondear de esta manera. En ese momento Israel, hermano, perdió el arca, pero los filisteos no sabían lo que se estaban llevando. Y en ese momento, como le digo, Israel era bendecido por el arca, porque estaba la presencia de Dios con ellos, pero al mismo momento, cuando los filisteos se llevaron el arca, la maldición vino sobre los filisteos. Porque cuando Dios llama a alguien, también en ese momento lo hace templo del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo no puede estar en otras personas que no sean cristianas? Porque los únicos que pueden tener el Espíritu Santo de la promesa y la presencia de Dios, ¿saben quiénes son? Los cristianos. Tremendo privilegio, ¿o no? Tremenda honra, hermanos, ser portadores de la presencia de Dios. ¿No dice eso 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20? No, ¿o ignoráis que soy templo del Espíritu Santo, que vuestros cuerpos son un templo del Espíritu Santo? No se olvide nunca esto, hermano. Usted es el que tiene el Espíritu Santo. No es un lugar, no es una persona en particular. Es usted el que tiene el Espíritu Santo. Es usted el que tiene la presencia de Dios. Cuídela. Porque si la pierde, hermano, lamentablemente usted va a caer de la gracia de Dios. Y va a ser más mundano que lo mundano. Va a ser peor, como dice el apóstol. El postrer estado va a venir a ser peor que el primero. Y eso es por falta de presencia de Dios. Es importante tener la presencia de Dios, pero también es peligroso no tenerla. Porque vamos a terminar cometiendo errores que nunca en la vida pensábamos que íbamos a cometer. Los filisteos se llevaron el arca, creyeron que iba a ser lo mejor. Una gran victoria, le quitamos el arca a los hebreos. Porque ellos reconocieron que tenían un gran Dios. Ellos lo reconocieron. Dijeron incluso, ellos habían oído que Dios había libertado a Israel de la mano de Faraón en Egipto. Sabían la historia, sabían quién era el Dios que tenían los israelitas. Pero no sabían ellos y no tomaron en cuenta que ellos no tenían que tener la presencia de Dios. La presencia de Dios era para los hijos de Dios. Por eso fue traspasada de la casa de Dios a la fortaleza del diablo. Y en ese momento Dios hizo, hermano, hizo estragos en los pueblos, en las ciudades y en los lugares donde estaban asentados los filisteos. Dice la Biblia que en ese momento llegó un momento donde hubieron tumores, hermano. ¿Saben lo que hicieron ellos? Tuvieron que devolver el arca a los israelíes. Ellos mismos devolvieron el arca a los hebreos. Ellos mismos le dijeron, oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos algo que no tenemos que tener. Así que mejor le devolvemos. Hicieron carro nuevo, hicieron todo, hermano, para hacer nuevamente volver la presencia de Dios al pueblo de Israel. Hubieron tumores, incluso hicieron 5 ratones de oro para representar la calamidad que había llegado a su territorio por ello haber traído lo que no les correspondía, que era la presencia de Dios. Por eso les digo, o la presencia de Dios te bendice, o la presencia de Dios puede terminar llevándote a ¿qué? A maldición. Yo me imagino que todos queremos ser bendecidos aquí, ¿o no? Amén. Entonces, amado hermano, yo creo que terminemos con esto. Dice la palabra en el capítulo 7, versículo 1 del mismo 1 Samuel: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, nunca se olvide este nombre, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, escuche bien, su hijo, para que guardase el arca de Jehová, porque no cualquiera podía tener la presencia de Dios. No cualquiera podía agarrar el arca, no cualquiera. Cuando Dios, hermano, deposite eso en usted, nunca lo pierda. De verdad se lo digo, nunca. Dice la palabra que ese día, desde el día que llegó el arca a Jearim, pasaron muchos días y 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Porque ¿sabe dónde estaba ahora el arca? Con una sola familia. Ellos antes la tenían ¿dónde? En un templo donde todos podían ir a sacrificar, a ofrendar por sus pecados. Ahora no. Tuvo durante 20 años y unos días en la casa de ¿quién? De Eleazar. ¿Cierto? También dice la escritura de quién más. ¿De qué más? Abinadab. Entonces, hermano, ¿cuántos realmente quieren valorar la presencia de Dios? ¿Cuántos la quieren valorar? Amén. Cuide la presencia de Dios, hermano, cuídela. Porque como le digo, no hay nada más importante para el cristiano que tener la presencia del Espíritu Santo.
Amén. Póngase en pie, hermano. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor. Esperemos, hermano.